Hola, 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 ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección favorita. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Nos escriben de la siguiente manera y nos preguntan: Pastor, la postura de que Cristo es Dios es un tema controversial entre las diferentes corrientes de creencias de quienes estudian la Biblia, llámense testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, bautistas, pentecostales, cristianos carismáticos, etc. Por ello le pregunto: ¿es bíblica la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios? Mi nombre es Marco Alonso Domínguez, de Ciudad de México, pero radico en San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Marco Alonso, qué pregunta tan más interesante, tan más importante y fundamental que es en la fe cristiana. La pregunta: si Cristo es Dios, si la deidad de Cristo es bíblica. Y creo que la deidad de Cristo, esta enseñanza, es uno de los fundamentos, dogmas del cristianismo bíblico, fundamentales, principales. Saber en razón a lo que expresan las Escrituras sobre la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es el mismo Dios encarnado, eso fue precisamente uno de los misterios que revela el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, que dice: y sin falta, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Pero lo que remarca aquí, que grande es el misterio de piedad, que Dios se ha manifestado en carne. Está hablando de Cristo. Por eso digo que la pregunta que hoy nos presenta el amado de San Antonio, Texas, es muy importante, fundamental en nuestra fe cristiana. Cuando nos pregunta: ¿es bíblica la deidad de Cristo, decir que Cristo es Dios? Bueno, tremenda pregunta, tremenda pregunta. Quiero subrayar que, además de las afirmaciones específicas de que el mismo Jesús dijo acerca de sí mismo, de que Él es Dios, pues te quiero decir que sus discípulos también reconocieron la deidad de Cristo, es decir, de que Jesucristo es Dios. Los discípulos, por ejemplo, proclamaban que Jesús tenía el derecho de perdonar pecados. Y el perdón o el perdonar pecados es solamente le corresponde a Dios, pues es Dios a quien ofenden por el pecado. Por eso, en Colosenses, Pablo nos habla en 3:13, nos exhorta que nos debemos de soportar los unos a los otros, debemos de perdonarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. O sea, si Cristo no fuera Dios, ¿por qué tiene el derecho a perdonarnos? Al menos que sea Dios, pues claro, es Dios, como lo dice el Salmo 134, Jeremías 31:34. Pero también se dijo que Jesús, Pablo dijo específicamente en 2 Timoteo 4:1, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Dice específicamente esta 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese solo hecho le pertenece a Dios. Tomás, el apóstol Tomás, clamó a Jesús, porque él dice: si yo no lo veo, no lo creo. Y cuando tocó sus manos y sintió los huecos por los clavos, su costado, él, en una revelación, no en una exclamación de admiración, dijo: Señor mío y Dios mío. No, dijo: Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Pablo llamó a Jesús en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador. Y Pablo mismo, en Filipenses 2, del 5 al 8, él habla que previo a la encarnación de Jesús, Él existió en forma de Dios. Jesús existió en forma de Dios.
Y dice en esa parte, en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y vemos y pasamos al libro de Hebreos, y el escritor de ese libro, con referencia a Jesús, dice, hablando el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1:8. Y Juan, el apóstol Juan, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, que es Jesús, era Dios. Muy claro. Son muchos, de veras son muchos los ejemplos de las escrituras que nos enseñan de la deidad de Cristo, que nos enseñan que Jesús es Dios. Apocalipsis 1:17, Juan, cuando se le revela a Jesús después de la resurrección, pasando los años en la isla de Patmos, cuando lo vio Juan, cayó a sus pies, se postró, y Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el principio y el final. En Apocalipsis 2:8, cuando el ángel escribe a la iglesia de Esmirna, dice Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Bueno, habla Juan y habla, dice, el que estuvo muerto y el que resucitó. Apocalipsis 22:3, se escuchó la voz y dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nos habla en 1 Corintios 10:4, en 1 Pedro 2, del 6 al 8, Salmo 18:2, Salmo 95:1, 1 Pedro 5:4, Hebreos 13:20. No lo voy a leer porque sería muy largo la respuesta. Bueno, pues estos versos son suficientemente demostrables, donde nos habla y consideran a Cristo, donde sus seguidores consideran a Cristo como Dios. Y Jesús también, en el Nuevo Testamento, se le da títulos que son únicos para Yahweh o Yahvé. Y ya Yahvé en lugar de Jehová, digo también Jehová, en 1520, el monje Pedro Pedro Galatino, latinizó el nombre de Yahweh, pero en Jehová. Y de ahí, a partir de ahí, ya a las Biblias se le dice Jehová. Bueno, ok. Ya en el Antiguo Testamento, el título de Redentor solamente era Yahweh o a Jehová, como lo habla el Salmo 137, Oseas 13:14. Pero en el Nuevo Testamento, el título de Redentor ya es un título que le dan a Jesús. Por ejemplo, en Tito 2:13, cuando Pablo habla y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, está hablando de Jesús y Salvador Jesucristo. Ahí está, Salvador es Redentor. Apocalipsis 5:9, el apóstol Juan dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Redimido, ahí es Redentor. Otro, Jesús también es denominado Emmanuel en Mateo 1, y Emmanuel significa Dios con nosotros. En Zacarías 12:10 hablan de Yahweh o de Jehová, quien dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero en el Nuevo Testamento, específicamente en Juan 19:37, se lee, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Apocalipsis 1:7, si es Yahweh o Jehová quien es el que fue traspasado, y lo miraron, y Jesús fue quien traspasaron y miraron, entonces Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová. Así de sencillo. Y Pablo interpreta Isaías 45:22 al 23, sí lo voy a leer, que dice, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Filipenses 2:10-11, Pablo reinterpreta esa parte de Isaías 45:22-23 cuando dice en Filipenses 2:10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Está reinterpretando que Dios es Jesús. Ahora, veamos las acciones que pueden ser llevadas a cabo solamente por Dios y que son atribuidas por Jesús. Jesús no solamente resucitó muertos, hizo un montón de milagros. En Juan 5:2 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 11:38, 44. Jesús perdonó pecados. Hechos 5:3, 13, 38 de Hechos. Él creó y sustentó el universo, como lo dice Juan 1:3, que lo voy a leer. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y por otra parte, Cristo posee los atributos que solamente la deidad puede tener, es decir, que Dios puede tener. A Cristo se le atribuye eternidad, como dice Juan 8:38. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, eternidad. Omnipresencia, un atributo de Dios. En Mateo 18:20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eso es omnipresencia. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Omnipresencia, omnisciencia, que tiene conocimiento de todo. En Mateo 16:21, ahí nos habla cuando Jesús les declara, no como profecía, sino como conocimiento de todas las cosas. Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Él ya sabía. Cuando también en Juan le dice a Felipe, yo te vi antes de que vinieras cuando estabas debajo de la higuera. También cuando la mujer, ¿verdad?, derrama su alabastro, su perfume a los pies de Jesús, ¿verdad? Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos, los escribas, la gente que estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene esa omnisciencia, sabe todas las cosas. Omnipotencia. Tiene el poder para resucitar muertos. Es decir, y no solamente esto, y lo demostró con milagros, con pruebas que afirmaron y confirmaron la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Cristo convirtió el agua en vino, caminó en el agua, multiplicó objetos físicos, los peces y los panes en Juan 6:11, sanó al ciego, al cojo, a los enfermos, levantó de la muerte a la gente, a Tabita, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a su amigo Lázaro, en fin. Y por si fuera poco, Cristo resucitó por sí mismo. ¿Qué mayor afirmación es este hecho tan maravilloso? La muerte, la sepultura, la resurrección, las apariciones de Jesús que nos hablan en 1 Corintios 15, del 1 al 5, es el sustento del cristianismo. Y dice ahí que fue visto por más de 500 testigos. Concluyo. Cristo afirmó ser Yahweh, ser Jehová. Él era deidad, no solamente un Dios, era Dios verdadero, Dios mismo. Sus seguidores, judíos de cepa, ellos se hubieran aterrado porque eso sería aceptar idolatría. Sin embargo, creyeron en Él y se refirieron a Él como tal, como Dios. Por último, Cristo probó sus afirmaciones de ser Dios a través de milagros. Eso incluye la resurrección que cambió y transformó el mundo. Entonces, la respuesta es sí, la deidad de Cristo es bíblica. Sí, es bíblico, Cristo es Dios. Punto. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones. Y te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo.
Regálanos un like, suscríbete, comparte nuestro podcast en tus redes sociales. Sé feliz y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.